Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del curso de especialización en gestión de riesgo. Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Arquitectura del Consejo Superior Universitario Centroamericano, de COSUDE, de las, las instancias involucradas en esta especialización en gestión de riesgo a desastres y adaptación al riesgo climático, les damos la más cordial bienvenida. Queremos extender esa misma bienvenida a las personas que nos están viendo en línea y que están llevando el curso por esta vía, ya sea en la ciudad de Quetzaltenango, en El Salvador o en Nicaragua. Quiero dejarlos con el ingeniero Elías Rodríguez para que él presente a nuestro profesor del día de hoy, el doctor Sandoval. Muy buena tarde. El conferencista del día de hoy es el doctor Milton Sandoval. Él es doctor en ciencias de la UNAM con especialidad en bioeconomía. Es maestro en ciencias del diseño, manejo y planificación ambiental de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es MBA en concentración, desarrollo sostenible de INCAE de Costa Rica. También es consultor de organismos internacionales de desarrollo como la FAO, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También fue gerente de proyectos de iniciativas públicas y privadas. Actualmente es el coordinador del efecto 3 del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza de la gestión de riesgo de desastres en Centroamérica, CESUCA, CEPRENAC, COSUDE. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Entonces vamos a proceder a abordar la cuarta sesión que trata acerca de la evaluación de la gestión de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático desde el enfoque del análisis económico-financiero. El objetivo general de esta sesión es conocer las principales herramientas financieras, esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? No son herramientas económicas por el caso que vamos a estudiar, sino son herramientas financieras para el abordaje de la evaluación de la gestión de riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático. Para eso vamos a requerir teorizar un poco en torno a la noción de la gestión de riesgo a desastres desde la óptica económica financiera, la configuración dinámica del riesgo, que la tenemos que entender, también interiorizar para hacer esta evaluación económico-financiera. Siempre vamos a discutir en torno a la gobernanza y a las metodologías para desarrollar esta evaluación. Y tendremos como estudio de caso la cuenca hidrográfica del río El Riachuelo. Este es un caso práctico de la vida real. En primer término, pues queremos decir que el riesgo es consustancial con la existencia humana. Desde el origen de la humanidad siempre ha existido riesgos, ¿verdad? Y estos riesgos se trasladan a la concepción, ¿verdad?, de tratar de minimizarlos. Y minimizarlos significa evitar pérdidas o reducir daños. Y cuando hablamos de pérdidas y daños, los asociamos también con otro concepto importante que es el de la empresa. De la empresa en su sentido más amplio también, ¿verdad? El cumplimiento de objetivos de desarrollo o bien el cumplimiento de objetivos de carácter lucrativo económico. Y cuando hablamos de empresa también hay otra idea interesante aquí que hace referencia al avance y en contraposición, ¿verdad?, a las pérdidas, a las ganancias. Y vamos a exponer el principio, ¿verdad?, que las utilidades o ganancias están definidas por los beneficios o ingresos menos los costos. Este es el principal elemento que deberíamos de tomar en consideración para el abordaje de esta
esta metodología, ¿verdad? Tenemos que tener una claridad en torno a los beneficios y a los costos. Esto del riesgo ha tomado diferentes rumbos y concepciones, pero en términos generales, desde la concepción de las ciencias de la Tierra, pudiéramos decir que es la probabilidad de ocurrencia de un evento físico natural dañino. El riesgo bajo esta concepción, ¿verdad?, pone énfasis en la amenaza, pone un énfasis en la causa. Mientras que para las ciencias sociales, como pudiera ser la economía o las finanzas, que ahora se le llama economía empresarial, es la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas a la ocurrencia de un evento físico. O sea que en contraposición a la definición de las ciencias de la Tierra, las ciencias sociales ponen énfasis en los efectos, en los daños, en las pérdidas. O sea, se coloca en los impactos probables y no en la probabilidad de ocurrencia del evento como tal, ¿verdad? En las sesiones anteriores con el arquitecto Ardani vimos el énfasis en las causas, en la probabilidad del fenómeno físico. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de los efectos, de las pérdidas. Y esto es muy, muy importante porque esto nos lleva también a concebir el fenómeno que la gestión de riesgos no debe de perseguir o debe ser sin fines de lucro. Eso está bien, pero además de eso debe ser también sin fines de pérdidas, ¿verdad? Sin fines de pérdidas. Bajo esta concepción, esta fotografía que tenemos acá es hace del fenómeno del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Entonces, cabe la pregunta aquí, si lo podemos conceptualizar como un desastre. Vamos, ese derrumbe, ese deslizamiento, ¿es un desastre lo que ocurrió en Chimaltenango? Les pregunto. No sé si alguien quiere participar. Bueno, es un fenómeno antrópico porque es causado naturalmente por el hombre, independientemente que haya sido provocado por la necesidad de ampliación de una vía terrestre. Existió la participación del ser humano y alteró el sistema natural, ¿verdad? Vamos, y bajo estas concepciones, ¿verdad? Bajo estas concepciones, desde la concepción de las ciencias sociales, ¿será un desastre? Desde la concepción de las ciencias sociales, sí es un desastre, ¿verdad? Porque lo vamos a entender como esos efectos, digamos, esos efectos tienen problemas o causan problemas dado que interrumpen la cotidianidad y los niveles de operatividad normal de las sociedades, de las comunidades, de las empresas, de la industria. Por supuesto que van a haber diferentes niveles de desastres, ¿verdad? Digamos, desde el enfoque de las ciencias de la Tierra, a lo mejor no es un desastre porque la precipitación pluvial no fue tampoco una anormalidad, ¿verdad? Pero desde las ciencias sociales sí ya se considera un desastre porque está afectando la cotidianidad de la gente de Chimaltenango, de toda esa zona que ya se constituye en ciudades dormitorio. Digamos, si el libramiento solo está abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche, quiere decir que está afectando su cotidianidad, ¿verdad? Entonces sí debemos de entender este evento desde la óptica de las ciencias sociales como un desastre, ¿verdad?
a diferentes escalas. Y además es importante decir, como lo hablábamos, que el riesgo es inherente a la humanidad, que no es un solo riesgo, existen diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Y dentro de esos diferentes tipos de riesgo existe lo que es el riesgo económico y también el riesgo financiero. Y esto nos conduce a otro principio para el abordaje de la evaluación de el riesgo y la adaptación al cambio climático desde la economía y finanzas. Y ese otro principio nos habla que a mayor riesgo esperaríamos mayores beneficios. Y estos mayores beneficios expresados en términos monetarios. Y estos mayores beneficios expresados en términos monetarios. Entonces ahí tenemos dos grandes principios, ¿verdad? Entonces, la noción de desastre desde las ciencias sociales exige niveles de daños y pérdidas, ¿verdad? Tiene que interrumpan de manera significativa el funcionamiento normal de la sociedad, es decir, que afecte su cotidianidad. Entonces, necesitamos aquí hacer un adecuado análisis de las pérdidas o daños. Y estas pérdidas o daños van a estar expresadas en términos monetarios también, en términos de costos. Y decimos que existen dos tipos de costos: los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos, digamos, poniendo como caso el libramiento de Chimaltenango, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, reparar esa carretera, ¿verdad? Hacer los movimientos de tierra, cambiar las inclinaciones, son costos directos. Pero también existen costos que se derivan de ese costo directo, que es, por ejemplo, la salud mental de los que transitan por el libramiento, la salud emocional, cuánto afecta esto el comercio, cuánto afecta esto la recreación, ¿verdad? Este tipo de costos indirectos es parte de los estudios de los economistas, calcularlos, y ahí existen metodologías de precios hedónicos, precios sombra, por ejemplo, también existen metodologías para la definición de cómo sería de precios hundidos, metodologías que se conocen como valoración contingente. Entonces, es un juego que hacen los economistas para establecer estos costos indirectos, ¿verdad? Esto es importante también que lo tengamos presente, ¿verdad? Para ello se necesita, pues, base de datos, se necesita una fuerte base de datos o registro, ¿verdad? Y un análisis económico de estas pérdidas y daños, ¿verdad? Expresados monetariamente en términos de costos directos o indirectos. Y ahí tenemos toda una clasificación, para darle respuesta a eso en términos de escalas de desastres, ¿verdad? Desastres en pequeña escala, desastres en gran escala, desastres frecuentes y poco frecuentes, desastres de evolución lenta, desastres de aparición súbita y una categoría que son un suceso peligroso, ¿verdad? Las causas no solo tienen como decía el arquitecto, no solo tienen una causalidad física natural. Aquí no fue, digamos, en el caso del libramiento de Chimaltenango, no fue necesariamente
la lluvia, la precipitación, porque está entre los rangos normales de precipitación, ¿verdad? Ahí hay un elemento, ¿verdad?, causal también de tipo antropocéntrico y a lo mejor también ético, ¿verdad? A lo mejor también ético por todo esto que padecen nuestros países de la corrupción, ¿verdad? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar estas contabilidades de pérdidas y expresarlas en términos monetarios como costos directos o indirectos. La gestión de riesgo basada en los impactos, pues persigue llevar los niveles de daños probables a niveles aceptables, manejables o no críticos. Al igual que la concepción de las ciencias de la Tierra, la concepción de las ciencias sociales también persigue llevar esos niveles de daño a ser manejables, ¿verdad? Hacer que no sean críticos. Y para esto, pues, como les reitero, tenemos que hacer una consideración de la sociedad en su conjunto, ver cómo afecta el Producto Interno Bruto de un país o de una región, ¿verdad? Considerar también el enfoque del desarrollo económico local, de las poblaciones, ¿verdad? Considerando también el impacto sobre poblaciones vulnerables, como pudieran ser las poblaciones indígenas en nuestro país, eso es fundamental, ¿verdad? Y también derivado de esto se deben de elaborar planes de gestión de riesgo, ¿verdad? En una escala regional, nacional y local, ¿verdad? Entonces, llevarlo a esto, a los niveles, implica generar planes que nos llevan a riesgos aceptables o riesgo tolerable o bien a riesgo residual, ¿verdad? Hay otras características que son importantes abordar conceptualmente. Estamos dejando una amplia, creo yo, bibliografía para que ustedes después profundicen en términos de la evaluación de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático basados en el análisis económico-financiero. Pero al final de cuentas, esto lo estamos englobando en lo que es el concepto de gobernanza del riesgo a desastres, que así se llama este proyecto regional. Como ustedes saben, este proyecto está en todo Centroamérica y República Dominicana, y lo que persigue es fortalecer la gobernanza de la gestión de riesgo a desastres, porque pues en esferas globales se ha aceptado que, se me trabó esto, se ha aceptado que el problema de la gestión de riesgo, aquí estamos, doctor, gracias, es un problema de gobernanza, de instituciones débiles. Es interesante, por ejemplo, ahorita el ENADE esta semana está desarrollando esta temática. El problema de nuestros países, estamos viendo lo que está ocurriendo en Ecuador, en Argentina, son instituciones débiles. Y la gestión de riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático no es la excepción, ¿verdad? También tenemos instituciones, gobernabilidad débil. Entonces, lo que se persigue con este subproyecto es fortalecer la gobernanza. Y la gobernanza nos dice, ¿verdad?, que siempre va a haber un riesgo actual. Es inherente a la naturaleza humana. Lo que debemos de buscar es que este riesgo actual no se convierta en un riesgo futuro, ¿verdad? Y eso depende de cómo manejemos nosotros desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, las causas de dinámica natural, pero también las causas, regresemos por favor, ahí está, las causas de fondo, que serían las políticas sociales y económicas, porque estas son las que constituyen presiones de carácter dinámico. Por ejemplo, si le hubiéramos dado más tiempo al libramiento, a lo mejor se hubiera hecho una, y disculpen que ponga el ejemplo, pero como es tan reciente y lo estamos viviendo, creo que se presta. Había una necesidad política de
liberar la ruta esa de Chimaltenango. Esa presión generó que a lo mejor se inaugurara una carretera que no estaba lo suficientemente bien construida, por una presión de carácter dinámico, ¿verdad? Por presiones políticas. Y esto se hace en un contexto, ¿verdad?, de las otras variables del riesgo. Tenemos la amenaza que es la lluvia, pero reitero, la lluvia no es una lluvia extraordinaria, copiosa, pero sí tenemos zonas expuestas y con poca capacidad resiliente, ¿verdad? Y eso es lo que genera entonces el desastre. Entonces, en el contexto de la gobernanza, de la gestión de riesgo, debemos de considerar este tipo de causas de fondo, ¿verdad? Y entender también que el riesgo es dinámico. El riesgo no es estático, ¿verdad? Teníamos un riesgo actual, y hay unas causas plenamente definidas, ¿verdad? Pero estas causas se expresan en términos de desastres, porque ocurre el evento físico, ¿verdad? La lluvia, los grados de inclinación, el derrumbe. Bajo la concepción de las ciencias sociales, bajo la concepción de las ciencias sociales, esto se constituye un desastre. Y posterior a los desastres hay efectos, ¿verdad? Efectos que los tenemos también que medir. Entonces, de ahí ya comenzamos a plantear la evaluación de la gestión de riesgo a desastres y la adaptación al cambio climático requiere de elaboración de escenarios, requiere de la elaboración de escenarios, considerando las dinámicas naturales y considerando las dinámicas o presiones dinámicas que son las causas de fondo. Los desastres no son estáticos, son dinámicos, ¿verdad? Y a la vez considerando estos dos principios, ¿verdad? La generación de los suficientes beneficios en relación a los costos y la consideración que si queremos tener los mayores beneficios, esto implica también asumir mayores riesgos, ¿verdad? Entonces, este dinamismo que nos genera la concepción del gobernanza, ¿verdad?, nos genera 4 hitos en relación al proceso de creación del riesgo, al proceso de creación del riesgo. Una es que el riesgo se crea, que es dinámico. La otra es que existe una consolidación de ese riesgo actual o la permanencia de ese riesgo actual. Si este riesgo actual se consolida o permanece, puede generar un desastre, ¿verdad? Y después existe derivado de ese desastre, existe transformación del escenario del riesgo, de nuevo escenario de riesgo a postdesastre. Y esto tiene características fundamentales que la debemos de considerar al momento de elaborar nuestros escenarios, ¿verdad? Ya lo hemos hablado también. Para esto, después de nuestros escenarios, de la elaboración de nuestros escenarios y análisis, necesitamos elaborar políticas, planes, metas y objetivos, ¿verdad?, para lograr la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático. Hay toda una concepción en torno a estos planes, ¿verdad? Pero la gobernanza también nos indica, ¿verdad?, a través de la metodología, es la metodología que se está impulsando por la OCDE, es que todo esto está generado por presiones, ¿verdad?, presiones de carácter natural o presiones de carácter social, político, económico, y que eso cambia el estado de los ecosistemas, ¿verdad? Y que esto también implica una respuesta del Estado, ¿verdad?, una respuesta de la sociedad. Y por eso es que a esta metodología se le llama PER, presión, estado, respuesta. Tenemos que hacer también análisis en torno a la presión, estado, respuesta, ¿verdad?
¿Y cómo va a ser esa respuesta? A través de instituciones. Tenemos que generar una nueva arquitectura institucional que dé una adecuada, correcta y eficiente respuesta a estos escenarios de desastres. Para eso tenemos que entender que las instituciones son entidades creadas por la sociedad con el fin de lograr en forma conjunta un resultado, un producto, un bien o servicio. En este caso es la adecuada gestión de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático, entendiendo eso como un hecho, ¿verdad? El riesgo es inherente, el cambio climático ya está presente entre nosotros. Y para eso también requerimos que se tenga en todos estos procesos una visión, ¿verdad? Cómo queremos que sea ese futuro, y para llegar a ese futuro necesitamos una misión, ¿verdad? Todos estos procesos deben estar alineados a la planeación estratégica del país, a la planeación institucional, ¿verdad? Tenemos que considerar eso. Esto también nos indica en relación al esquema de intervención de acuerdo a los hitos. Lo que queremos es considerando que el riesgo es dinámico, debemos de primero generar conocimiento sobre el riesgo, ¿verdad? La otra es prevenir el riesgo, reducir el riesgo existente, preparar la respuesta, responder y rehabilitar, recuperar y reconstruir. Todo esto lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos claridad en torno a los escenarios. Entonces, estos escenarios, ¿verdad? Para evaluar la gestión de riesgo a desastre basados en el enfoque económico-financiero, se incurren supuestos. Entonces, y cuando hay supuestos, ahí mismo también existen riesgos, ¿verdad? Los supuestos que tenemos que hacer es respecto al crecimiento poblacional, respecto a la demanda, a la oferta, supuestos relacionados con la tecnología, con la cultura, con la disponibilidad ambiental, con los impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Ya habíamos hablado acerca de los costos directos e indirectos. Entonces, en la economía, en la bibliografía económica existe un intenso debate sobre las metodologías que se deben utilizar para la evaluación de la gestión de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático basado en un enfoque económico-financiero, ¿verdad? Mucho de ese debate se debe al tipo de supuestos que hagamos, a los datos que tengamos y a la teoría de referencia en los resultados. Por ejemplo, tenemos metodologías de tipo modelos econométricos, el modelo insumo-producto, el modelo general aplicado, la matriz contabilidad de daño del evento, la relación beneficio-costo y la rentabilidad financiera a valor presente. De estas metodologías, tienen ventajas y desventajas, pero las principales desventajas de todas las anteriores a la penúltima y a la última es que básicamente se circunscriben a hacer una contabilidad de daños y a monetizar esos daños, ¿verdad? A través de esas metodologías económicas que les mencioné al inicio, ¿verdad? Valoración contingente, el costo peaje, disponibilidad de pago. Entonces, pero hacen referencia fundamentalmente a contabilizar los costos, mientras que las últimas dos, la relación beneficio-costo y la rentabilidad financiera, sí ya hablan de la obtención de
utilidades, que en este caso lo vamos a entender como servicios medioambientales, ¿verdad? Servicios medioambientales. Lo que perseguimos es tener servicios medioambientales, así vamos a entender las utilidades, y que van a ser resultado de los ingresos o beneficios menos los costos, ¿verdad? De las últimas dos, la relación beneficio-costo y la de rentabilidad financiera valor presente, también tienen una diferencia esencial. La penúltima no considera el valor del dinero en función del tiempo. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? En el 85, todos los movimientos que se dieron para que no se subiera el precio de los transporte público de 5 a 25 centavos. Ahora en el mercado así negro, pues se pagan hasta 5 quetzales por el servicio de transporte público. Y esto es porque el dinero, porque tenemos que expresar en términos monetarios, ¿verdad? El dinero pierde valor en el tiempo. Esto quiere decir que mañana el dinero va a valer menos, dentro de una semana el dinero va a valer mucho menos, dentro de un mes mucho menos, dentro de un año mucho menos. Entonces, tenemos que hacer los análisis estos, ¿verdad? Este análisis lo tenemos que hacer a valor presente. Vamos, ustedes recuerdan, si ustedes tienen 100 quetzales y los meten al banco, ¿verdad? A una tasa del 5%, entonces tienen el valor presente, ¿verdad? Tienen estos 100 quetzales y en el año les van a dar sus 105 quetzales si la tasa es del 5%, pero a nosotros no nos interesa el valor futuro, nos interesa el valor presente. Entonces, algebraicamente, ¿verdad? Calculamos el valor presente, que va a ser, si esto está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es el cálculo del dinero a valor presente, ¿verdad? Y este es otro principio, si los pudiéramos numerar, este es otro principio básico de la metodología que nosotros vamos a estar valorando. Debemos de tener beneficios y costos expresados en términos monetarios, pero a valor presente. ¿Por qué? Porque el dinero pierde poder adquisitivo en relación al tiempo. Entonces, la metodología que nosotros recomendamos es muy práctica, ¿va? Es la rentabilidad financiera a valor presente. Rentabilidad financiera a valor presente. Y esta rentabilidad financiera a valor presente, tiene dos grandes herramientas. Lo que es la tasa interna de retorno, que algunos cuando hablamos de gestión de riesgo le llaman tasa interna de retorno social, y el valor actual neto también social, ¿verdad? Y el valor actual neto también social, ¿verdad? Para esto, pues, sí necesitamos para poder medir o estimar la rentabilidad económica financiera, necesitamos también hacer todo este tipo de consideraciones y tener estos datos, ¿verdad? Pérdida de la productividad laboral, pérdida de la capital industrial, pérdida del capital de infraestructura, pérdida del capital residencial, cambios en la demanda, daños a sectores sociales, repercusiones en los sectores productivos. Tengo que hacer un análisis y tener todos estos datos. Establecer los beneficios, que pueden ser ingresos o ahorros, los costos socioeconómicos, los daños o pérdidas asociadas, la escala u horizonte de tiempo, que aquí debe estar definida por esta N, ¿verdad? Que es el horizonte de tiempo. Las variables económicas en términos de acervo de capital base, el empleo y la demanda final.
Pero en síntesis lo que necesitamos es establecer los ingresos, beneficios y los costos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender bien qué es esto de la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que puede ser tasa interna de retorno social y valor actual neto social. La tasa interna de retorno es aquella tasa que permite igualar la inversión inicial con la sumatoria de los flujos de efectivo desde I igual 1 hasta N, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un desglose de los ingresos que pueden ser ahorros, ¿verdad? O beneficios directos, menos los costos. Entonces esa diferencia nos va a dar un beneficio neto. Entonces vamos a tener, y a ese beneficio neto le vamos a dar el flujo de efectivo 1, partido 1 más I elevado a la 1, más el flujo de efectivo 2, 1 más I elevado al cuadrado, más el flujo de efectivo 3, 1 más I elevado al cubo, hasta el flujo de efectivo N, 1 más I elevado a la N. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es esta tasa. Es esta I que estamos poniendo ahí. Es aquella que nos permite igualar la sumatoria de esas diferencias de ingresos y costos por un periodo de tiempo que normalmente son años, ¿ah?, con el monto de la inversión inicial. La inversión inicial es cuánto cuesta esa acción de gobernanza para la gestión de riesgo, desastres o adaptación al cambio climático. Entonces, la tasa interna de retorno es esta ahí, va a estar expresada en porcentaje, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver cómo se interpreta esa tasa interna de retorno. Mientras que el valor actual neto, que puede ser social, ¿verdad?, es la diferencia entre esa inversión inicial, cuánto vamos a invertir nosotros para esa acción de gobernanza del riesgo a desastres, menos la sumatoria de los flujos de efectivo de I igual 1 hasta N, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener nosotros un monto económico, ¿verdad? Vamos a tener un monto económico. Si este monto económico es 0 o mayor de 0, se están generando beneficios medioambientales, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay? En el caso del BAN, esto quiere decir que vamos a tener un valor de inversión inicial menos la sumatoria de los flujos de efectivo los flujos de efectivo pero ¿cómo vamos a traer a valor presente estos flujos de efectivo? Lo vamos a traer a valor presente con esta simbología acá. Y esta simbología acá, ¿qué es? Es lo que se conoce en finanzas como la tasa de rendimiento mínima aceptada. O sea, el gobierno, las comunidades, las instituciones, las empresas deben de definir una tasa de rendimiento mínima aceptada, que puede ser la tasa interna de retorno, ¿verdad? Entonces, esto lo define el Estado, CEGEPLAN, lo define el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, las comunidades que van a tener sus asesores, etcétera. Define esa tasa de rendimiento mínimo aceptado para traer estos flujos de efectivo a valor presente y restárselos a la inversión, ¿verdad?
Esos son los dos conceptos clave en esto. Entonces, tenemos que hacer, como les dije, ¿verdad? Un flujo de efectivo. N van a ser los periodos, normalmente son años, ¿verdad? Necesitamos una inversión y su O, ¿verdad? Que es cuánto vale cuánto cuesta en términos monetarios esa acción de gobernanza de la GIRO ACC. Necesitamos los beneficios o ingresos y se los restamos a los costos. Tenemos que establecer este flujo de efectivo que normalmente se le llama como cash flow, ¿verdad? En el calor financiero es el cash flow y tenemos un flujo de efectivo neto que son cada uno de estos, ¿verdad? La diferencia entre todos los ingresos menos todos los gastos nos da un flujo de efectivo neto, ¿verdad? Por cada año. Y esto los traemos a valor presente. Esto Excel lo hace fácilmente, solo se lo voy a explicar más adelante, pero solo es una función financiera, ¿verdad? Y solo es de marcar y nos trae y nos da los valores en cuestión de segundos, nos da el valor de la tasa interna de retorno y el valor actual neto. En nuestro tiempo esto teníamos que estar calculando, ¿verdad? Hasta que nos daba y parecido a la I, después se generaron tablas y ahora Excel hace todo esto, ¿verdad? Pero necesitamos una estructura de escenarios basados en flujos de efectivo. Se ven esos escenarios: riesgo actual, riesgo futuro, desastre, riesgo por desastre. Tenemos que elaborar escenarios. Y recuérdense, ¿verdad? Pudiéramos esos ingresos o esos costos, pueden ser establecidos a través de técnicas económicas, pero en la medida que hagamos más práctica la evaluación, ¿verdad? Como lo vamos a ver en este caso, va a ser mucho mejor, ¿verdad? No nos vamos a poner nosotros en gestión de riesgo a valorar el impacto, por ejemplo, de la desaparición de la monja blanca. Está bien esos estudios económicos, ¿verdad? Pero en términos de gestión de riesgo debemos de ser lo más práctico posible. Y hay varias metodologías, como les dije, para calcular eso, ¿verdad? Entonces, pongamos, por favor, Alex, vamos a utilizar un caso. Este caso es un caso de la vida real. Pongamos de primero el PDF y después el Excel. O al revés, de primero el Excel. Fíjense que este caso es de un señor en Zacapa. Es un caso real, pues, ¿verdad? Es un señor en Zacapa. Nos contrataron a nosotros para hacer este estudio. El Banco Mundial nos contrató. Y él quiere, por los precios bajos del café y aprovechando la legislación de libre mercado que se dio en el tiempo en 1997, quiere sustituir su finca cafetalera por venta de energía eléctrica. Y para eso necesita él una inversión, pongamos aquí donde dice inversión, una inversión de inversión fija de 7.4 millones de dólares, ¿verdad? Una inversión total de 8.5 millones y una inversión en manejo integrado de cuenca de 1.5 millones para llegar a 10 millones de dólares. Se tienen obras civiles, 649,000, construcción de la toma, 2.1 millón, construcción del canal, 910,000, tubería, 814,000, turbogeneradores, 2.2 millones, 350,000, casa de máquinas, subestación, ¿verdad?
este proyecto, ¿verdad? Este proyecto se está planteando, ¿verdad? Este proyecto se está planteando para la cuenca del río Riachuelo en Zacapa y La Unión y otros municipios por ahí, a través de una estructura mixta. Se va a financiar el 60% con un préstamo de una banca comercial y el 40% con recursos propios. Entonces quiere decir que solo para la obra física, ¿verdad?, se requieren de recursos de terceros 4 millones, ¿verdad? Pero si agregamos el diseño, $223,000, el capital de trabajo, $75,000, imprevistos, el 10% son 768,000. El total de la inversión sube a 8.4 millones. Los recursos de terceros ahí serían de, vamos para arriba, serían de 5 millones de dólares, ¿verdad? Pero si ahí vamos a dejar también una presentación y teoría en torno al manejo integrado de esta cuenca. Es necesario, hay demasiada conflictividad en torno al recurso agua en esta cuenca del río Riachuelo, ¿verdad? Él tiene que hacer embalses, tiene que escalonar la caída del agua, ¿verdad? Y todo esto requiere captar el agua, y eso ha generado mucha conflictividad, ¿verdad? Esto ha generado mucha conflictividad, ¿verdad? Entonces, y además el agua se está haciendo escasa, y la mejor forma de hacer gestión de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático es a través de medidas de manejo integrado de cuencas. Y él está planteando que estas medidas de manejo integrado de cuencas implicarían 1.6 millones de dólares. Reforestación, etcétera, ¿verdad? Beneficios a las comunidades. Entonces esto nos daría un total de inversión de 10 millones de dólares, donde el banco pondría 6 millones. Ok, se plantean también, entonces pongamos aquí cuadro de amortización. Si nos quedáramos solo que se financiara con recursos de terceros, ¿verdad? Entonces tendríamos este cuadro de amortizaciones. Se está planteando 2 años para amortizar el capital de gracia y 10 años para pagar el préstamo. Los intereses, ya les digo, es el 10%, sí también los necesitaríamos pagar desde el año 1 hasta el año 10, ¿verdad? Y esto tenemos aquí costos operativos, que son los salarios a los que generan a los que manejan la planta, ¿verdad?, hidroeléctrica, gastos de operación y gastos de utilización del agua. Estos gastos de utilización del agua son $10,000 anuales que está planteando él, lo planteó en el CODEDE, se los daría al CODEDE para que ellos lo distribuyeran, ¿verdad? Es una cuestión arbitraria, no hay análisis económico de cuánto es el valor del agua, ¿verdad? Y esto nos lleva al flujo de efectivo. Vamos, Axel, por favor, al escenario, ¿verdad? Entonces vamos para arriba, tenemos un escenario, para arriba, disculpe. Hagamos más grande eso. El precio que en Guatemala existe una figura, más para arriba, disculpe, hagamos un poquito más grande esto. El proyecto se está planteando para 15 años y el administrador del mercado mayorista está ofreciendo por kilowatts horas 0.0559 centavos de dólar, y el volumen de venta, de acuerdo a las condiciones biofísicas, es de 40 millones de kilowatts. Y además se está planteando
por el crecimiento de la demanda, un crecimiento anual del 5.4%. Por eso es que vemos que los ingresos por venta de energía eléctrica están creciendo, ¿verdad? Aquí no hay gastos de venta, ¿verdad? Entonces, los ingresos son iguales a las utilidades brutas. A esto le restamos los gastos administrativos, más la depreciación, nos da las utilidades antes de impuesto. Si a esto le quitamos los intereses es del 30%, nos queda la utilidad neta. Si le quitamos las amortizaciones de capital, le volvemos a sumar la depreciación, el capital de trabajo, el valor de rescate, etcétera, ¿verdad? Tenemos los flujos de efectivo neto, ¿verdad? Tenemos los flujos de efectivo neto en los 15 años, que es el periodo, ¿verdad? O horizonte de tiempo. Entonces, para calcularla, si quiere pongámonos aquí, mire, Axel, o abajo ponga ahí, en cualquier lugar. Bueno, ahí ponga TIR, o ponga signo igual, perdón, vamos a ver, esto es bien fácil, ¿verdad? Signo igual, fórmulas, vamos a ver si, fórmulas financieras, aquí, fórmulas financieras, allá, financieras, fórmulas financieras, dele, y ahora busca ahí TIR, váyase para abajo, vamos a ver. Ahí está, TIR aquí, sí, ok, entonces aquí meta los valores de que están en los flujos de efectivo, vámonos arriba. Entonces, si se dan cuenta, siempre debe estar la inversión inicial que hablamos, ¿verdad? Esta inversión inicial es sin medidas de gestión de riesgo a desastre ni adaptación al cambio climático. Todo, todo esto desde aquí hasta allá. Eso. Entonces, ahí está, dele enter, ahí está, aceptar. Entonces, aquí ya nos da aquí esto es, ¿verdad? Sí, entonces nos da el 14% de la tasa interna de retorno. Y lo mismo es con el BAN. Si quiere pongámoslo ahí, otra vez igual abajo aquí. Igual, nos vamos a signo de igual, nos vamos a fórmulas, buscamos financieras, VNA, abajo, valor actual neto, ¿verdad? Ahí está, VNA. Ajá, entonces metamos la tasa, en este caso vamos a utilizar la tasa que nos da aquí, que es de, aquí donde dice WACC, de 11.4, ponga 0.114, 0.114, y ahora meta todos los valores. En el valor 1, desde allá, que tiene que estar negativo la inversión inicial, dele para abajo. Ajá. Creo que no, lo tiene que meter en valor. Vamos a valor, pásese a valor, y ahí desde la inversión inicial, el año 0. Entonces, ya tenemos el valor de aceptar. Entonces, fíjense, ¿ves? ¿Por qué metemos? Nos da, dele para 1.000.000, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, fíjense, pues, esto es bien interesante, ¿verdad? Este es el costo de capital. Esto es lo que nos permite a nosotros financiar la acción de gestión de riesgo, desastres y adaptación al cambio climático. Y dijimos que en un 40% lo íbamos a poner nosotros con nuestros recursos propios, y esto tiene una trema del 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento que nosotros buscamos, los beneficios que nosotros buscamos deben de ser del 18% sobre la inversión. Y el 60% es con el banco, ¿verdad?, que nos va a financiar. Y el costo de capital para el banco es el 10%, o sea, los intereses, cuánto nos está cobrando el banco de intereses. Como los bancos, el préstamo también tiene un escudo fiscal, paga impuestos, el costo real es del 7%. Esto nos daría un costo promedio
un costo promedio ponderado de 11.4. Y este es el valor, digamos, real del costo de capital con que traemos los flujos de efectivo a valor presente a restarlos con la inversión. Y nos da 1.2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de primero, la TIR del 14%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 dólares que nosotros invertamos en esa acción de gobernanza de la gestión de riesgo a desastre y adaptación al cambio climático, vamos a estar recibiendo 14 dólares de beneficios o de rentabilidad, ¿verdad? Vamos a estar recibiendo 14 dólares. Y como esta rentabilidad es mayor que el costo de capital, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, estamos muy bien, porque nuestra rentabilidad es mayor al costo de capital de 11.4. Y el valor actual neto, ¿qué nos dice? Nos dice que con un costo de capital de 11.4, una trema de 11.4, vamos a tener, si trajéramos todos estos flujos de efectivo a valor presente, una rentabilidad de 1.3 millones de dólares. O sea que desde el punto de vista de la gobernanza, de la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, este proyecto es viable, ¿verdad? Es viable. La única diferencia es que, fíjense, pues, es viable si, solo si nosotros no invertimos en medidas de manejo integrado de cuencas. Regresemos allá, Axel, por favor, a la inversión inicial que está en rojo. No, allá, el flujo de efectivo. Si se dan cuenta, aquí está 8 millones, pero la inversión con medidas de gestión de riesgo, hacer muros de contención, etcétera, ¿verdad? Pozos de infiltración o reforestaciones en las cabeceras de cuenca, implica otros 1.5 millones. O sea, este proyecto es viable económicamente si no se hacen las medidas de mitigación, ¿verdad? Pero si se hacen las medidas de mitigación medidas de mitigación, si no hacen las acciones de gobernanza sería otro comportamiento, ¿verdad? Regresemos ahora al PDF. No sé si tienen alguna duda, esto es muy bombardeado así, ¿verdad? Pero estas son las metodologías que se usan. Solo quiero que miremos el caso aquí. Aquí está. Este caso, como les digo, sí, es un caso real. Esta fue la metodología de rentabilidad financiera que se utilizó. Ustedes lo tienen que leer, ¿verdad? Ahí para entender los flujos de efectivo. Aquí se habla un poco de, manejo integrado de cuencas hidrográficas, que les digo, la cuenca hidrográfica es la unidad de manejo ambiental, ¿verdad? Vamos para abajo, disculpe. Ahí habían otras cuestiones, pero vamos despacito para abajo. Tienen que leer este caso, ¿verdad? Para poder responder la industria de la energía eléctrica en Guatemala, ¿verdad? Creo que esto va a ser también interesante para los colegas de El Salvador y de Nicaragua, para que también entiendan un poco cómo es el mercado de energía eléctrica en Guatemala, ¿verdad? Vamos para abajo. Hay toda una base teórica, además hay una presentación en torno a manejo integrado de cuencas específica para gestión de riesgo de desastres. Y esto parte de una caracterización de la cuenca, ¿verdad? Ahí está la descripción del proyecto, cuánto es lo que se estaría pagando, ¿verdad? Por kilowatt hora. Vamos para abajo. Vamos para abajo, disculpe. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Aquí está dice el manejo integrado de cuencas implicaría aumentar la inversión para un horizonte de 15 años a 10 millones de dólares, ¿verdad?
Para poder establecer este presupuesto fue necesario hacer una correcta caracterización de la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Vamos para abajo. Este caso es bonito porque es real, ¿verdad? Esta es la generación y venta de la finca, vamos para abajo, las características de la finca, ¿verdad? Características de la empresa, del proyecto, ¿verdad? Los ingresos, el financiamiento, eso que les decía, el 60% del banco, préstamo, el 40% con recursos propios. Vamos, aquí está, digamos, cuáles son las características de una instalación típica de un proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Y abajo está el monto de la inversión. Vamos para abajo, lo último. Vamos, esto son la inversión sin considerar, ¿verdad? La inversión sin considerar las medidas de manejo integrado de cuencas hidrográficas, que sería para que nuestro riesgo actual no se convierta en un riesgo futuro, ¿verdad? Pero regresemos a la presentación. En la presentación, la tarea, digamos, para ustedes, pues, serían responder estas 3 preguntas. Lo pueden hacer en grupo. Por favor, pregúntenme, ¿verdad? Si hubiera alguna duda. Yo sé que esto es muy bombardeado, ¿verdad? Regresemos ahí. Pero quisiera ver, digamos, interpretando el flujo de efectivo presentado, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un desastre o falta de resiliencia al cambio climático? ¿Qué consideran ustedes o los amigos, los colegas que están conectados virtualmente? Ya vimos el flujo de efectivo, ¿verdad? Es cierto, tiene una rentabilidad positiva, tanto en la tasa interna de retorno como en el valor actual neto, pero ¿qué? ¿Qué es lo que hace falta ahí? ¿Qué piensan ustedes? Volvamos al Excel. ¿Qué es lo que haría falta ahí para poder decir? Lo que hace falta aquí es que no están considerados el 1.5 millones de dólares en manejo integrado de la cuenca. Y la falta de eso nos hace altamente probable que el riesgo actual se convierta en riesgo futuro o en un desastre, ¿verdad? O en un desastre. Entonces, la respuesta a esta pregunta, uno, pueden hacerla en grupo, todo, es que las probabilidades son altas. Pero eso solo lo vamos a poder responder si nosotros calculamos la tasa interna de retorno y el valor actual neto con los 10 millones que implica el manejo integrado de cuenca y calculamos la tasa interna de retorno y el valor actual neto con una inversión de 10 millones de dólares. Pues vamos a la presentación y las otras 2 preguntas pues son el presupuesto de 1.5 millones para manejo integrado de la cuenca hidrográfica es suficiente para reducir las probabilidades de ocurrencia de pérdidas o daños a niveles menos riesgosos o críticos, sí o no, ¿por qué, verdad? Y la otra es qué acciones de carácter económico financiero deben plasmarse en escenarios para reducir los efectos negativos y alta probabilidad de riesgo de desastres. Entonces quiero que ustedes, se les va a dejar esto, que jueguen con el Excel, ¿verdad? Pueden cambiar, digamos, los costos de capital de terceros, esto quiere decir pueden modificar el interés, los plazos, también la mezcla de capital está 60-40, pueden cambiarla, ¿verdad? Volvamos a la carpeta, creo que no van a haber dudas. Esto es muy bombardeado, ¿verdad? Pero es una metodología que también se utiliza para la evaluación de riesgo a desastres, desde el punto de vista económico financiero, ¿verdad? Entonces, miren, les dejo esta información, lo que les decía, una presentación sobre el manejo integrado de cuencas, el caso, el Excel, ¿verdad? Con el flujo de efectivo,
También hay un análisis económico ahí, hay un análisis económico del huracán en México, pero como les digo, esto está basado más en contabilidad de pérdidas. En cambio aquí estamos hablando de rentabilidad social. La presentación que vimos actualmente, desarrollo económico local y estrategias de medio ambiente, estadísticas e indicadores de eventos extremos y desastres en América Latina, la evaluación social, ¿verdad? Del riesgo a desastres, impactos macroeconómicos de desastres, y algo bien importante, digamos, el planteamiento de Edgar Morin en términos de la introducción al pensamiento complejo. Ya vimos que la gestión de riesgo a desastres es interdisciplinario, multidisciplinar, entonces tenemos que asumir un rol policrómico, un pensamiento complejo. Además, todo un bagaje teórico conceptual en términos a la dinámica de los desastres, cómo los desastres son inherentes al humano y cómo evolucionan, no son estáticos, ¿verdad? Pues eso es lo que yo tendría, no sé si tienen alguna duda, comentario. Los amigos virtuales, no sé. No sé si esto está muy complicado, me da pena, no sé. Es diferente, ¿verdad? Mientras que, digamos, el arquitecto Ardani les explicó desde el punto de vista, digamos, de las causas, de las amenazas. Aquí lo miramos, es una evaluación del riesgo desde el punto de vista de los efectos. Y estos efectos expresados en términos monetarios. Para responder a las preguntas esas, pues mi correo electrónico es miltonabelsandovalguerra@gmail.com. Es mi nombre completo en minúsculas, todo junto, gmail.com. Y pues, respóndanlas en grupo. Bueno, parece que no hay preguntas. O todo está claro o no se entendió nada. Yo creo que más es la segunda. Si puede decir, por favor, una vez más el correo. Así es, miltonabelsandovalguerra@gmail.com. Yo vi que habían unas preguntas ahí. No, son las personas que están conectadas. Sí tenemos alumnos ahorita en el aula virtual. Entonces, Yo vi unas ahí, disculpe, no, comentarios. Me gustaría saber, los que no quiero ir así, tengo pena, me gustaría que ustedes me expusieran algo, no sé, Rodolfo, vos por la confianza, si que fuiste mi profesor, si tenés algo, no sé, está muy complicado esto, tengo pena, sinceramente, ¿verdad? Bueno, habría que ver si el proyecto sería más rentable que el cultivo de café. Pues no se hace referencia a esa opción que estaba diciendo, digamos que sería el planteamiento inicial. Segundo, digamos, habría que ver qué análisis de riesgos sí realmente se hicieron. Por ejemplo, una avenida, etcétera, digamos, deslizamientos y que puedan afectar al proyecto, porque no, digamos, el monto es, digamos, muy relativo. Sí, en el caso no se detalla, ¿verdad? Más está circunscrito a la escasez del agua y a la conflictividad social que eso genera, ¿verdad? Pero recordémonos que desde el punto de vista socioeconómico, eso puede desembocar en un riesgo futuro o en un desastre, ¿verdad? Si eso interrumpe la cotidianidad, es que esto es el enfoque, ¿verdad? Que sinceramente nos cambia el cassette, ¿verdad? El cassette de la evaluación del riesgo. Aquí vamos de atrás para adelante, ¿verdad? O sea, ocurre el fenómeno
Y ante la ocurrencia de ese fenómeno tenemos que contabilizar las pérdidas, los daños y los ingresos. Bueno, ya no quito más. Gracias.